el comienzo de la carrera supone coherentemente empezar a cursar Censo 1 y Censo 2, porque es una materia que busca el enriquecimiento de la conciencia, del corporal y de las posibilidades, la posibilidad de investigar, la posibilidad de experimentar, aumentar la capacidad de entrenamiento, pero de entrenamiento eficaz, saludable, y fundamentalmente desde el desarrollo de las potencialidades expresivas, lúdicas, creativas, porque es la técnica de base de la expresión corporal danza. Uno de los temas más importantes que manejamos es la percepción, investigar sobre la percepción desde lo neurofisiológico, desde las resonancias de lo psicológico, lo cultural, lo antropológico, para entender que cuando bailamos se hace con todo. Lo emocional está presente, las imágenes están presentes, el vínculo con el otro está presente. Y lo que caracteriza esta materia es un poco la actitud del docente que propone, que da consignas como para provocar la búsqueda, la investigación, y que el alumno necesita entrenarse en la espera, en impregnarse de esa propuesta y un poco aprender a maravillarse de que el cuerpo humano es una obra de arte y que como seres humanos somos una obra de arte con el cual podemos hacer una obra artística. Y otra de las cosas que nos parece importante es que el alumno pueda tolerar la conmoción emocional, que es ese descubrimiento y esa presencia con uno mismo. Cuando empezamos a conectarnos con Miriam, ya nosotros nos conocemos porque participamos, tenemos bastante cosas en común, y entonces empezamos a ver nuestras resonancias. Además de la materia, encontramos que las neurociencias son una de las pasiones que tenemos y que tengan que ver con el movimiento, obviamente, de los nuevos conocimientos. Los puntos de encuentro de las materias, ¿no? Como que en mi materia ven toda la parte estructural, cómo se mueven, digamos, fisiológicamente, cómo es el movimiento, cómo pasan los ejes, lo aprenden, lo estudian, lo ven en el esqueleto. En el esqueleto yo trato también de que pasen a su propio cuerpo, pero después en tu clase lo vivencian, en tu materia como que lo vivencian, lo experimentan y le ponen todo eso de contenido de lo emotivo, de lo emocional, de hasta dónde puede llegar un movimiento, si se quiere, ¿no? Es decir, prolongarlo, hasta dónde me lleva una estructura de una determinada parte del cuerpo si yo lo tomo como motor de movimiento. Todo eso lo pueden vivenciar, como que lo vivencian, lo investigan en tu clase y así profundizan el conocimiento, porque dicen, esto que yo lo vi en análisis, de repente lo puedo utilizar en censo y lo resignifica el aprendizaje, eso es como un feedback, ¿no? Es decir, yo esto lo sentí en la clase de censo, ahora lo veo ahí, sé que lo tengo, pero además lo vivencié. Sin censo percepción y dentro del movimiento no habría aprendizaje, digamos, ¿no? Sí, hay una cosa también del aprendizaje que actualmente se considera que no hay aprendizaje si no hubo intervención del sistema límbico, o sea, si no hubo intervención de la emoción. Se recuerda mejor, se entiende mejor si se ha relacionado con algo o asociado a algo que hace a una como resonancia, como una resonancia neuronal. Lo que vos contás de las clases de censo, los alumnos que han cursado análisis del movimiento, muchas veces están en la clase y hay una mirada como de sorpresa o de placer o de admiración, como que algo que ya intuían y sabían, de pronto, era esto. Y que es maravilloso, o sea, como docente ver ese momento del alumno es muy importante, ¿no? Y la otra cosa esto que vos hablabas del esqueleto, nosotros tomamos más que nada lo que nos muestra el esqueleto más cerquita de la piel. De alguna manera decimos que hacemos bailar el esqueleto. Y lo desarmamos y lo armamos en el sentido de perder el eje, encontrar el eje. Una de las cosas que hablamos, que me quería recordar, es la necesidad de que cursen las dos materias el comienzo de la carrera y Censo 1 y análisis de movimiento. Desgraciadamente,
Análisis y movimiento también era el segundo cuatrimestre y tenemos un solo cuatrimestre. Claro, antes eran 2 cuatrimestres y la materia pasó a ser de un solo cuatrimestre, con lo cual hubo muchos contenidos que hubo que sacarlos. Los chicos no llegan a familiarizarse totalmente con los contenidos de la materia. Hay algunas leyes del movimiento que no las inventamos nosotros, que son, por más que algunas escuelas de danza tengan algunas consignas o jerga, hay un lenguaje del movimiento y las curvas de la columna son las curvas de la columna. Claro. No podemos hacer actividades que resignen o las modifiquen porque trae consecuencias. El eje de trabajo entre la coxofemoral, la rodilla y el pie es el funcionamiento. Si trabajamos fuera del eje, jóvenes, por ahí no pasa nada, pero al cabo del tiempo... Eso siempre se los explico a los alumnos y les digo, observen cuando están en la clase de danza la línea que tiene que pasar por la articulación de la cadera, por la rodilla, por el tobillo y caer en el segundo dedo del pie. Ojo si la línea de la rodilla cae por dentro del segundo dedo del pie porque están trabajando mal y pueden lesionarse. Y a veces no se lesiona en el momento, la lesión viene a largo plazo. Microtraumatismos. Por el microtraumatismo. Y hay una cosa que muchas veces se habla de la cadera y la articulación está profundamente en la mitad de la ingle. Entonces, si no tengo claro, voy a tener conciencia de cómo lo voy a integrar a eso en un salto, en una caída. Exactamente. Entonces, una de las cosas que nosotros trabajamos en la clase de sensopercepción es la sutileza, ese quedarse, que vos no tenés tiempo. Es muy difícil, no tanto para mí porque yo lo sé, digamos, pero para los alumnos tienen que incorporar un lenguaje técnico que les resulta muy difícil y se confunden y a veces yo me río y les digo, bueno, tranquilo, ya va a salir, ya se van a apropiar de ese conocimiento, bueno, trato de tranquilizarlo. Así que, bueno, me parece que nosotras tenemos mucho en común y sobre todo esto de pensar las dos lo mismo, que es una materia para cursar en manera simultánea y en todas las menciones de la danza, ¿no? Porque me parece a mí que para un bailarín de danza clásica o moderna, también le sería muy útil cursar la materia de censo, me parece. Las cosas que tenemos en común serían esto que estamos hablando, lo que nosotros después hacemos como un salto cuantitativo, el censo 2, donde está más la cosa del entrenamiento, partimos de los movimientos. De alguna manera seguimos, porque desde el punto de vista ontogenético y filogenético, seguimos trabajando cómo los humanos nos hicimos humanos. Empezamos, y cómo el niño, desde la posición de acostado en los brazos de la madre, termina reptando, cuadrupedia, caminando, saltando, y resignificamos, investigamos sobre lo mismo. O sea que esas leyes de la naturaleza, aunque no sea el estudio anatómico, nos siguen. Nosotros eso lo hacemos un poquito también cuando vemos la parte de postura, que vemos la evolución de la postura, ¿viste? Cuando el niño nace, cómo se forma la curvatura el cervical, cómo la lumbar, a través de qué movimientos, cómo es que el chico empieza a formar esas curvaturas en su columna, digamos, ¿no? Y la importancia que tienen respetar esas curvaturas, ¿no? Bueno, esto que vos tenés esa velocidad, nosotros tenemos una clase donde de pronto hacemos todo ese juego y terminamos armando o no esa clase, pero es una propuesta de investigación y de resignificación. O sea, tenemos más privilegios porque tenemos... Entonces estamos en un feedback, o sea, nos dimos cuenta que estamos en feedback total, que una más materia de lo que pensábamos. Te lleva a la otra siempre, todo el tiempo, y que lo importante que sería, ¿no? Que los alumnos estén cursando las dos simultáneamente. A mí me parece que sería genial, ya te digo, porque los alumnos les cerrarían un montón, o sea, como armarían el conocimiento.